Hola, buenas tardes, grupo. La clase de hoy se va a tratar un poco del análisis de la película Nice, el corazón de la locura. Vamos a comenzar estableciendo como premisa principal que el nombre de la película tiene que ver con el verdadero fundamento del porqué del análisis y las observaciones que hace la doctora Nice. Es una doctora brasilera doctora psiquiatra, que después de haber quedado presa por tener libros de Marx, decide volver a Río, después también de la pérdida de su familia, de que había fallecido su padre, con su esposo, y volver a trabajar en una clínica psiquiátrica. Ella llega a la clínica psiquiátrica pensando que iba a cumplir el rol de una psiquiatra más. Al ser mujer y tener antecedentes de haber estado presa, le dicen que se va a dedicar a representar el departamento de terapia ocupacional. En esa época, terapia ocupacional estaba dedicada a la diversión, al juego. Prácticamente le dijeron que no iba a cumplir un rol profesional como ella esperaba, que no iba a hacer crecer su carrera a raíz de ejercer como psiquiatra. Le destinan como lugar un salón que estaba destinado a depósito, en donde encuentra a dos enfermeros charlando. Antes de llegar a este salón, que va a ser su destino, ella observa cómo se practican lobotomías y electroshock a los pacientes. Ella tiene que observar y analizar en esa población. Cuando hablamos de población, estamos hablando del grupo de pacientes que ella va a tener. Empieza a limpiar este lugar, teniendo la negativa del enfermero hombre, y empieza a analizar de qué forma va a reestructurar su manera de trabajar. Ella, al ser psiquiatra, tiene conocimientos de lo que es la terapia ocupacional, pero también es verdad que no tenía conocimientos sobre arte, que va a ser su herramienta para poder acercarse y vincular con los pacientes. Una de las primeras acciones para vincular con los pacientes va a ser a través de un objeto, que es una pelota que ella fabrica espontáneamente para jugar a la pelota con los pacientes, en donde sí hay conductas agresivas de parte de los pacientes entre la población. Se le había advertido a la doctora de que tenía que estar lejos de estos pacientes. Por lo tanto, ella se empieza a acercar más y pide que ingresen al salón, y cuando los hacen ingresar también usan métodos violentos. Ella manifiesta que los métodos violentos no son su manera de trabajar y que no son objetivos ni tampoco llevan a la recuperación racional y psicológica del paciente, que es lo que ella busca, que realmente se curen sentimentalmente y se curen mentalmente. Ella cree en una rehabilitación, no en una cura completa, pero sí en un avance. Ella también tiene en cuenta de que el paciente tiene una historia detrás, que ese paciente tiene un conocimiento detrás, y vamos a ir observando a través de la película que, por ejemplo, había una paciente que era costurera, otro que era diseñador gráfico, que se llama Rafael, es el que observamos pintando con su excremento las paredes, y vamos a ir descubriendo en el desarrollo las diferentes profesiones que tenía cada uno y las diferentes historias. La doctora tiene un fuerte vínculo con Jung, el cual le dice que el primer consejo, que empiece a interiorizarse sobre los pacientes, en las historias clínicas, que empiece a observar cuáles son sus diagnósticos. Casi todos eran esquizofrénicos o psicóticos. Y que trate de trabajar con eso, que esa va a ser su primera herramienta, la que él le acerca, la historia. ¿Qué historia tienen ellos y cuál es el rol que ellos cumplen ahí adentro? Cada uno tiene un rol. Ahí son diferentes personajes, pero cada uno logra luego hacer conocer su historia. Otra herramienta que le dan
es que tiene que descubrir el mito de las imágenes. Cuando el artista plástico, que es el ayudante de Nice, le dice que va a acercar pintura como herramienta para la expresión de los pacientes y para desarrollar un medio de comunicación, ya que los pacientes no hablan, no se comunican, para que logren comunicarse y vincularse. Bueno, acerca la pintura y logra que muchos pinten. Luego se llama, de esta acción, se llama a otra artista plástica que también le da lugar, Nice, ya que ella no tiene conocimiento sobre arte, los conocimientos que tienen son escasos, son teóricos, no tiene la práctica artística para lograr ayudarlos a utilizar estas herramientas, que no van a ser la influencia de ellos, ya que ellos pintan espontáneamente, no hay un modelo a seguir o una estructura, no hay una enseñanza del arte, sino que hay una herramienta del arte que se les acerca como una herramienta fundamental para establecer un canal de comunicación, que va a ser la sublimación que ellos, de las imágenes y las improntas que ellos tengan. Bien, a raíz de que llega esta nueva artista plástica, se logra que el paciente que pintaba con su excremento se enamore de ella y vuelva a dibujar. Era diseñador gráfico, él dibujaba súper realista, a los 13 años tenía dibujos similares a los de Rafael, artista del Renacimiento. Entonces se da cuenta que ahí hay una dolencia sentimental, un abandono, una ruptura en su historia, que ella investigó, habló con la familia, le hicieron llegar esos dibujos, y también la historia de que él enloqueció por un amor. Se da cuenta que la costurera también había enloquecido por un amor y que la mayoría de ahí estaban locos por amor. Ahí se desarrolla el título de la película, El corazón de la locura. Todos sufrieron un abandono, o de los padres o de los hermanos. Hay uno de los clientes que establece clientes como término para referirse a los pacientes de la clínica, que era marino, que se va, y cuando vuelve su novia se había casado con su hermano. Le deja de hablar y entra en brote psicótico, teniendo el diagnóstico final de esquizofrenia, que es el primero rehabilitado y es el primero que sale de la clínica. El arte se convierte en imagen, en comunicación, se convierte en lenguaje. Es el lenguaje que ellos usan para hablar de su historia. Empieza a llamar a las familias y la familia de uno de los clientes dice que los cuadros se refieren a una casa que ella limpiaba y que en él estaba retratando los recuerdos de niño y la locura que tenía por la niña de esa casa, que él se enamora y ella se casa y él enloquece. Entonces ese cuadro estaba dibujando su historia. ¿Qué es lo que le dice Jung a Nice? Que realmente cada imagen tiene un mito y cada mito es una historia que está contando, que dentro de esa irracionalidad del inconsciente, ese impulso primitivo que desarrollan los pacientes al estar en estado de internación, tienen un mundo interno racional, lógico, un mundo interno donde pueden ordenar sus imágenes mentales, porque lo que hacen ellos es ordenar el desorden de su cabeza, subliman y a través de ese orden que empiezan a lograr dentro del arte, empiezan a entender, dan inicio a su reestructuración psicológica. Todo empieza a tener un color, un nombre y un lugar en el espacio. Ella también, uno de los métodos que utiliza Nice es la vinculación a través de animales. Son personas que les cuesta vincular, sentir o tener afecto por alguien y responsabilidad por alguien. Entonces utiliza como método terapéutico a sus coterapeutas, que son los animales. Ellos establecen vínculos. Que bueno, esa historia termina mal, pero fue un método bastante innovador. Nosotras vimos en un video en donde un arteterapeuta había llevado en un búho
justamente para esta vinculación. Es como un objeto transicional, ¿sí? Es un momento en donde la transición de los sentimientos, sensaciones, electricidad que tiene el cuerpo pasa a ser dirigida toda esa atencionalidad al animal, directo a ese animal. Bien, quería seguir desarrollando un poco lo que ella hace con Jung, porque logra hacer una muestra en donde justamente muestra el arte de la esquizofrenia como un método, un lenguaje y un sistema de comunicación racional dentro de la locura. Que eso lo vamos a ver en el siguiente video.